En el año 1855, Charles Spurgeon, el conocido pastor de lo que más tarde fue llamado el Tabernáculo Metropolitano en Londres, Inglaterra, publicó de nuevo la confesión de fe que ahora se presenta otra vez a las iglesias bautistas del mundo hispano en esta nueva traducción y revisión que refleja de manera más precisa el original. En aquella ocasión, Spurgeon dijo: este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros. Lo aceptamos no como una regla autoritativa o como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él, los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas estarán preparados para dar razón de la fe que hay en ellos. Es nuestra confesión de fe, es la que nosotros estamos estudiando y seguiremos estudiando en la mañana de hoy. Y vamos a dar una segunda parte acerca del capítulo 9, en el cual nosotros estamos considerando, que es el libre albedrío. Habíamos hecho un par de preguntas en el estudio anterior, dando inicio a este capítulo, y habíamos preguntado algunas cosas como la siguiente: ¿nosotros somos realmente libres para actuar según nuestra voluntad? ¿Somos todos nosotros responsables de la elección según nuestros deseos? ¿Nosotros somos libres para elegir o seleccionar nuestra naturaleza? ¿Uno puede declarar: de ahora y más desearé solamente el bien? ¿Puede el pecador elegir a Cristo como su Salvador? Estas son algunas preguntas que nosotros nos hemos hecho cuando comenzamos a considerar este tema del libre albedrío, en el tema que continuaremos estudiando en esta mañana. El hombre, en su estado natural presente, podríamos preguntarle: ¿él tiene tal cosa como un libre albedrío? ¿Tenemos libertad para hacer qué cosa dentro de este marco del libre albedrío? Con respecto a la salvación, la pregunta entonces se transforma en: ¿qué es lo que los seres humanos desean en cuanto a la salvación? ¿Dónde queda y cómo debemos de entender la libertad y la voluntad del hombre? En el día anterior, en el párrafo 1, nosotros dimos una definición de la libertad humana. ¿Qué significa esa libertad humana? Y cuando empezamos a leer este capítulo, lo que nosotros vemos tiene que ver con esa parte fundamental del ser humano, que es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre. El ser humano está formado, habíamos dicho, de sus partes principales, que es el pensamiento, el sentimiento y su voluntad. Es lo que él entiende en su mente, es lo que él expresa en su sentimiento y es lo que él decide voluntariamente. Nos dice en este primer párrafo que esta voluntad humana de la que todos disponemos no es sino una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, una dotación de Dios cuando Él creó al hombre, con el fin de que nosotros actuemos en libertad delante de Dios y entre nosotros y por nuestro propio poder en base a las decisiones propias que nosotros tomamos diariamente en nuestra vida. Este es un don de Dios, es algo que está en nuestra constitución, la libertad de poder elegir. Dios nos ha dado al crearnos esto que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad del alma, para actuar en base a su propia elección y preferencia. Es una capacidad del alma. Es la capacidad para elegir y escoger lo que se quiere, en palabras más sencillas. Así es como actúa siempre el ser humano. Esto lo vemos tanto en nuestra vida diaria como también lo vemos en las Escrituras continuamente. Toda nuestra vida y todas nuestras relaciones están marcadas por esta característica, que nosotros tenemos una voluntad, incluso para con Dios,
quien nos dotó de ella, también respeta su trato con el hombre. Esta voluntad que Dios le ha dado a él al componerlo, Dios respeta, y nunca la voluntad del hombre queda eliminada en él mismo. Nunca. De forma que nosotros podemos decir que el hombre que hace el mal, lo hace de forma voluntaria. Él hace porque lo quiere hacer. Y el que hace el bien es porque su voluntad ha querido hacer el bien. Habíamos dicho también que el que cree en Cristo es porque él ha querido voluntariamente creer en Cristo, por las razones que fuera, pero él cree voluntariamente en Cristo. Y él no cree en Cristo también voluntariamente. Por razones que sean, él también voluntariamente decide no creer en Cristo. La voluntad humana no es obligada desde afuera, habíamos comentado también, para hacer lo que decide hacer el hombre, sea bueno o sea malo. No es lo de afuera lo que hace o obliga a que nosotros decidamos por una cosa u esto. Esto quiere decir que la influencia desde afuera del hombre no es la causa final de las decisiones que nosotros tomamos o escogemos. O dicho con otras palabras, nadie ni nada puede obligar al hombre a que el hombre haga lo que él no quiere hacer. Nada ni nadie. Es decir, ni las circunstancias son la causa final de mis decisiones, ni los hombres son la causa final de mis decisiones, ni el diablo es el dueño de mi voluntad, y tampoco Dios lo es. Hemos visto de forma clara que de ninguna manera la voluntad humana es obligada desde afuera para que el hombre haga lo que él no quiere. Y es por eso que ninguno podrá justificarse delante de Dios o echar la culpa a otra cosa o a otra persona por las decisiones que éste toma, sino que todos tendremos que dar cuenta de lo que nosotros voluntariamente cada uno hemos elegido en nuestra vida. Y lo que hemos decidido sembrar, eso mismo es lo que nosotros segaremos o cosecharemos. Así que no nos engañemos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Nosotros no tenemos excusa. Y nuestras decisiones voluntarias no pasarán desapercibidas por Dios, sino que será definitivamente tomada en cuenta por Él. Y eso es algo que debe traer a cada uno de nosotros un temor hacia Dios. Vamos a ver entonces qué luz nos arroja este párrafo 2. Vamos a leer allí en nuestra confesión el párrafo 2, que va a tratar acerca del libre albedrío en el estado de inocencia. Vamos a leer lo que dice. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era mudable y podía caer de dicho estado. Lo que contiene este párrafo se refiere evidentemente a ese periodo de Adán y Eva antes de que ellos cayeran en la tentación de desobedecer a Dios, antes que el pecado entrara en el momento que ellos estaban en el Edén. Ese periodo es así designado el estado de inocencia. El estado de inocencia. ¿Inocencia por qué? ¿Por qué inocencia? Porque durante ese tiempo nosotros encontramos al hombre libre de corrupción y libre de culpabilidad. Por eso era un estado de inocencia. Era el inocente completamente en cuanto a ningún mal cometido contra Dios. En este periodo, los escritores de la Confesión de Fe detallan 2 puntos con respecto a este libre albedrío. El primer punto que destaca es la habilidad que ellos tenían. ¿Qué quiere decir esta habilidad? Significa que ellos tenían libertad para actuar y hacer lo que tenían que hacer, y tenían el poder para poder hacerlo también. Tenían esa habilidad, tenían esa capacidad. Es decir, que tenían capacidad, ellos tenían arbitrio. ¿Para qué? Para querer hacer lo que era bueno delante de su Creador. Es así que, poseyendo esa habilidad, el hombre quería hacer lo bueno y agradable a Dios siempre. Y además él podía hacer eso. De eso se trata esta habilidad. Él podía hacer, él tenía esa capacidad, ya que esa condición de inocencia, según salieron de las manos del soplo de Dios, lo que conducía su ser y su voluntad era conforme a esa dirección. A agradar a Dios siempre. ¿Por qué? Porque era su naturaleza. Esa era su naturaleza. Por eso él tenía esa habilidad. ¿Se acuerdan cuando leímos que el Señor Jesucristo dijo que no hay árbol sano que dé fruto insalubre? Ellos eran un buen árbol.
y los frutos que daban eran completamente, absolutamente buenos ante Dios. Podemos usar como base esa afirmación de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero también el pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 31, también nos da el confirmar esto. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Cuándo fue que Dios vio todo esto? Y afirmó esto. Fue en el séptimo día. O en el sexto día, cuando Dios, en el séptimo, cuando Dios descansó y vio todo lo que Él había creado. Dios declaró que era bueno en gran manera. Y cuando Dios dijo esta afirmación, el hombre ya había sido creado. O sea que el hombre estaba dentro de ese conjunto de la creación de Dios, donde Dios mismo dice que era todo, incluso el hombre, bueno en gran manera. De esa manera, lo que producía el hombre estaba de acuerdo con su propio estado de inocencia. Y todo lo que es bueno produce buenas cosas. Y por eso, todo cuanto hacía el hombre era del agrado de Dios, porque un árbol bueno produce buenos frutos. Pero nos dice este párrafo 2 también que esa voluntad que tenía el hombre, esa habilidad, ese libre albedrío, era mutable. O como dice la confesión, era mudable. Es decir, estaba sujeto a una prueba. Estaba sujeto a cambio. Y podría cambiar para dirigirse y decidir hacia donde antes él nunca había decidido. Era mutable. Y eso es lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, que la mujer y el hombre decidieron y escogieron de manera voluntaria aquello que nunca antes habían decidido y habían escogido. Y esto nos confirma la mutabilidad de la voluntad humana. Ellos podrían dirigirse fuera de lo que era la voluntad y el mandamiento de Dios. Tenían esa posibilidad. Mucha gente le echa la culpa a Dios en cuanto a esto, que eso es culpa de Dios porque Dios nos creó de esa manera. Dios podía habernos creado de una manera perfecta porque lo éramos mutables, pero eso no significa que no éramos perfectos. Dios nos hizo al hombre recto, pero no es la culpa de Dios que el hombre haya elegido voluntariamente desobedecer a Dios. No es la culpa de Dios que Dios haya creado al hombre mutable o de esta manera. Pero mucha gente suele decir que en definitiva o a final de cuentas la culpa la tuvo Dios por no habernos hechos de una manera incambiable, ¿no? O inmutable. Y de hecho eso fue lo que ocurrió, hermanos, todos lo sabemos. La voluntad del hombre mutó, cambió y ellos escogieron voluntariamente aquello que nunca antes habían decidido. Y la pregunta es, después de ese momento, ¿cómo quedó la habilidad que tenía el hombre para hacer el bien que Dios quería, ya que él era mutable y de hecho cambió en la caída? ¿Cómo quedó esa habilidad? Veamos esto en los siguientes 3 capítulos. El libre albedrío en el estado de pecado, el libre albedrío en el estado de gracia y el libre albedrío en el estado de gloria. Leamos lo que dice el párrafo 3, el libre albedrío en el estado de pecado. Dice, el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Aquí ahora trata de cómo quedó ese libre albedrío tras la caída de Adán y Eva en el pecado. Lo que se nos resume en este párrafo al respecto del libre albedrío son por lo menos 2 cosas. Por un lado se nos dice qué pasó con ese libre albedrío y qué pasó con esa voluntad humana para hacer el bien tras la caída en el pecado. Y luego se nos explica cuáles son las consecuencias, cuáles son esos frutos que el hombre y la mujer cosecharon después de desobedecer, después de mutar. Veamos entonces el hecho de esta pérdida a la que se refiere, en que se nos especifica por lo menos 3 cosas. Primero,
tenemos que ser conscientes, y esto es algo que todos debemos llevarlo bien claro, estos 3 puntos, hermanos, a la hora de definir o ser claros cómo estamos nosotros en esta condición de pecado delante de Dios, el hombre natural. Primeramente fue por causa del hombre por quien perdió esa habilidad. Habíamos dicho, no fue por causa de Dios, fue por causa del hombre, esto está claro. Él provocó esta pérdida, lo que sucedió le trajo sobre sí mismo esa nueva situación y condición que afectaría su libre albedrío. Fue su responsabilidad, eso tiene que quedar claro. En segundo lugar, fue por su caída en el pecado y fue por aquel acto de comer la fruta prohibida que él sufrió esta pérdida. No fue por otra cosa. Fue por haber desobedecido. La Biblia relata en la palabra de Dios que la desobediencia del primer hombre y la primera mujer fue haber desobedecido la orden de Dios de no haber comido de un árbol, donde Dios dijo que no comerían y que recibirían consecuencias si lo hicieran. Ese fue el motivo. El hombre voluntariamente es el responsable y segundo, ese es el motivo y no es otro. No es otro. Hubo una orden solamente de parte de Dios y esa orden fue quebrantada por el hombre. Y en tercer lugar, ¿en qué consistió esa pérdida? Y miremos esto con mucho cuidado, porque lo que perdió el hombre fue esa capacidad y fue esa habilidad que habíamos dicho que tenía el hombre en el párrafo anterior en ese estado de inocencia. El hombre sufrió la pérdida de la habilidad para hacer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Él perdió esa capacidad, perdió esa habilidad. Notemos bien esta afirmación, hermanos, que no dice, la afirmación de la confesión, no dice que el hombre perdió el libre albedrío. Él no perdió la capacidad de elegir, su voluntad sigue ahí, sigue intacta, es parte de su ser, Dios lo creó de esa manera. Él no perdió el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir, él no perdió su voluntad. Es lo que nosotros mencionamos anteriormente, cuando dijimos que todos hemos venido aquí en esta mañana, ¿se acuerdan? Por nuestra propia voluntad, nadie nos obligó a venir aquí. Nosotros hemos escogido, hemos elegido y voluntariamente cada uno de nosotros estamos aquí. Nosotros hemos escogido poner la ropa que nos hemos puesto en esta mañana. Nadie nos ha obligado. Nadie los obligó. Nosotros tenemos un menú preparado para almorzar dentro de unas horas. Y nosotros hemos escogido ese menú. Y gracias a Dios que hemos podido escoger un menú para comer. Gracias al Señor. Pero lo hemos hecho nosotros. Hemos escogido eso. Y eso nos muestra que hayamos escogido estas cosas, que nosotros no hemos perdido esa capacidad. Tenemos esa capacidad de elegir, la voluntad de ser libres para elegir después de la caída. Ni tampoco dice que el hombre caído haya perdido la libertad para elegir algún bien. No hemos perdido tampoco esa capacidad de elegir algún bien o decidir voluntariamente hacer alguna clase de bien. No, sino que perdió específicamente la capacidad y la habilidad para querer el bien espiritual que acompañe o redunde en la salvación de su alma. Eso fue lo que él perdió, de hacer ese bien específicamente. Esto quiere decir, no que el hombre en su capacidad volutiva, por causa de la caída en el pecado, él no pueda elegir, ni decidirse, ni escoger, sino por esas cosas malas. Por esas cosas feas, el hombre solamente puede elegir o escoger por cosas perversas, dañinas y pecaminosas. No, hermanos, no. Eso no es lo que nos está diciendo. Y lo vemos en la Biblia, además. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, el mismo Señor Jesucristo afirmando eso cuando dijo, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. En nuestra capacidad de hacer el bien, podemos hacer bien unos a otros. No hemos perdido esa capacidad. Y vemos esto en nuestra propia experiencia, en nuestra vida también. Nosotros recibimos bienes los unos de los otros. Tenemos esa capacidad. Sino que la voluntad humana, el libre albedrío, no podrá nunca decidir escoger por sí mismo esos bienes que nos llevan a la salvación. Es decir, la fe en Jesucristo y el arrepentimiento para vida. No podemos escoger eso. La voluntad queda, sí,
operante en el hombre hacia todos los aspectos de la vida del hombre, pero para esta que se refiere a la salvación, perdió su habilidad por causa de la caída del pecado. Los efectos del pecado, la contaminación de la caída, afectó a nuestra voluntad en ese sentido, en esa dirección. Nos hemos debilitado absolutamente todos. Todos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa palabra débiles, en otra traducción, dice así, cuando éramos aún impotentes, Cristo murió por nosotros. Esa debilidad se refiere a la situación por el pecado. Quiere decir enfermos, quiere decir inhabilitado, quiere decir discapacitado, desvalidos, totalmente incapaces de rescatarnos a nosotros mismos por el efecto de nuestra caída. Y Cristo, movido o motivado por amor soberano y no por méritos o logro humano alguno, murió por nosotros los impíos. Y es precisamente, hermanos, por esta incapacidad, por esta debilidad que el hombre tiene, que se hace más evidente la gracia de Dios en la salvación del hombre. Ningún mérito de parte nuestra podría haber movido a Cristo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él murió ¿cuándo? Cuando aún éramos incapaces. Ahí dice, éramos débiles, éramos incapaces de agradar a Dios en nada. O sea que Él no va a esperar tal cosa, sino que a su tiempo Él murió por nosotros cuando éramos débiles. La gracia de Dios es la que sale a relucir cuando éramos débiles. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está la incapacidad. No pueden. Estamos débiles en cuanto a eso. Pablo enseña que la naturaleza humana, la carne, está inhabilitada para agradar a Dios y ni quiere, eso es lo que significa la palabra designios, ni quiere, ni desea, ni tiene capacidad, antes está enemistada, está en hostilidad contra Dios. Y una naturaleza así, en ese estado, la carne inhabilitada para agradar a Dios, siempre está centrada en sí mismo. Siempre está centrada en sí mismo. Es egoísta, cosa que explica el hecho que no se somete a la ley de Dios. Y lo cierto es, hermanos, que mientras continúe esta naturaleza centrada su atención en sí misma, no será, por supuesto, siquiera capaz de someterse a Dios. Los designios de la carne, es decir, que en sus afectos, en sus propósitos, en sus pensamientos, palabras y hechos, están básicamente controlados por su naturaleza pecaminosa, por lo tanto es incapaz, está debilitada en absoluto de complacer a Dios en nada. En nada. Hendrickson, cuando él se refiere a esta palabra complacer a Dios, él da una ilustración de sacarle una sonrisa a Dios. Nosotros no podemos sacarle ni una sonrisa a Dios, ni una mueca en su expresión de su rostro, porque estamos totalmente débiles, como dice Pablo en Romanos 5. Y por consiguiente, entonces, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto cosechado por nosotros después de esa caída? El fruto de esto está expresado en esta manera allí en la confesión. Dice, así que como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo a Dios o prepararse siquiera para ello. No puede. El testimonio bíblico de este fruto podría agruparse por lo menos en 5 características que serían las siguientes. Y es muy importante que para esto nosotros tengamos que llamar a la Escritura como testigo para afirmar estas cosas o para testificar acerca de estas afirmaciones que estamos haciendo. En primer lugar, las Escrituras nos afirman que el hombre en esta condición está esclavizado. Está esclavizado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte, esta es la consecuencia del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, Pablo está hablando aquí a creyentes y le está hablando acerca de su condición anterior. Cuando erais esclavos del pecado, en ese momento erais libres acerca de la justicia. O sea, no tenían nada que ver ustedes con la justicia de Dios. Ninguna relación. ¿Por qué? Porque erais esclavos del pecado. En Juan capítulo 8, versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La Biblia certifica y afirma que el hombre en este estado es esclavo del pecado. Las Escrituras nos afirman que el hombre también en esta condición está muerto. Está muerto. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, aquí está, en la que estamos esclavizados, ¿y de qué más? Y de la muerte. Y del estado de muerte está hablando aquí. Nos ha librado de dos estados, del estado de esclavitud y del estado de estar muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo, Pablo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y las Escrituras también nos afirman que el hombre en esta condición es ciego. Es ciego. Segunda de Corintios 3, 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No hay entendimiento en nada en cuanto a Dios. En nada en cuanto a las cosas del reino de Dios. Es lo que le dijo Cristo a Nicodemo en Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué es lo que no puede? No puede ver el reino de Dios. Nuestra alma ha quedado ciega en cuanto a poder ver las cosas espirituales de Dios. Nuestros ojos físicos siguen funcionando, pero nuestros ojos del alma están ciegos. No pueden ver, no pueden entender, no pueden percibir. La luz del evangelio está velada hasta que Cristo venga y quite ese velo. Estas son figuras que nos expresan la total inhabilidad del hombre para la salvación o la preparación para ella. Esclavizados no podemos hasta que nos rediman. Estando muertos no tenemos vida hasta que nos la den. Y estando ciego, nuestra alma, no podemos ver nada hasta que nos den ojos para ver. En segundo lugar, las Escrituras afirman explícita y claramente que el hombre ha perdido la habilidad de complacer y agradar la voluntad de Dios. Juan 6, versículo 44 dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Cristo dice ninguno puede venir a mí, aquí a un traductor habla también que ninguno puede seguir a Cristo, ninguno puede estar siguiendo a Cristo, ninguno puede ir en pos de Cristo. Y ese ir en pos de Cristo, ese ir a Cristo es hacer lo que Cristo mandó, es estar en obediencia a Cristo. Nadie puede agradar a Dios en este sentido. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir de manera espiritual. La revelación
de la palabra de Dios, del Evangelio y del camino puede ser lo más clara posible y evidente de lo que se quiera, pero el problema está dentro del hombre, que él no puede percibir esas cosas. Él no puede recibir las cosas de Dios. En tercer lugar, la Escritura afirma claramente también que ningún hombre desea recibir a Cristo o venir a Dios, a menos que Dios obre previamente en él y lo traiga así. Juan capítulo 5, versículo 14 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre natural en esta condición, en el libre albedrío, en el pecado, en el estado de pecado, él no quiere, su deseo es no ir a Cristo. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está hablando de que Dios tiene que hacer eso, Dios tiene que enviar a la persona a Cristo. Es Dios quien le da eso a Cristo, porque el hombre no puede ir, no quiere ir. Dios previamente debe obrar en el hombre y atraerlo hacia sí. Antes, más bien, hermanos, los hombres resisten y se oponen a Dios. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 51, aquí está Esteban hablando allí a los fariseos, diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esa es la expresión del hombre siempre ante Dios: resistencia, resistencia y resistencia. En cuarto lugar, las Escrituras afirman que la voluntad humana no es el factor determinante en la aplicación de la salvación, como muchos podrían pensar. Desde luego, la voluntad del hombre está incluida, nosotros lo hemos dicho. La voluntad del hombre está incluida en esa aplicación de la salvación. El que va a Cristo para recibir la salvación va porque así él lo quiere. Pero no ese es el principio sobre el cual se aplica la salvación. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice que Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Es por nuestra voluntad? Sí, así lo enseña la Biblia. Dice el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Sí, es nuestra voluntad, pero también nos enseña la Biblia que no empieza por nuestra voluntad. No es por ella, sino por la de Dios. La nuestra viene después, pero primero la de Dios. Primero es la voluntad de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, por su voluntad. Dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es importante tener en cuenta estas tres palabras: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Sino de Dios. Depende de Dios. Es de la voluntad de Dios que nacemos de nuevo. Sino de Dios. En Juan 1, capítulo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escuchen, no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, no es su propia voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, sino de Dios. No depende de la voluntad del hombre en primera instancia, sino de la voluntad de Dios. En quinto lugar, la Escritura afirma que el arrepentimiento y la fe, que son aquellos deberes que son primordialmente esenciales para la salvación, son dádivas de Dios. Son dádivas de Dios. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 31, a este, predicando Pedro a las multitudes, hablando acerca de Cristo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios es el que da el arrepentimiento,
y el perdón de pecados. Capítulo 11, versículo 18 de Hechos, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo... ¿Se acuerdan aquel episodio donde Pedro fue a comer a la casa de Cornelio? Pedro vuelve a los otros, y cuando se enteran aquellos que Pedro se sentó a comer con ellos en casa de gentiles, que un judío no se atrevía a hacer tal cosa, les recriminaron a ellos, y cuando Pedro le explica toda esta salvación de Dios, diciendo: ¿quién soy yo? Ellos, al entenderlo, dijeron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo entendieron. Dios lo da. En 2 Timoteo 2, 25 dice que con mansedumbre, exhortando a los siervos de Dios que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, lo siguiente: porque a vosotros, hablando a los filipenses, a los que nacieron de nuevo, a esos creyentes, porque a vosotros os es concedido, esa palabra es tan importante, a causa de Cristo, no por vosotros, a causa de Cristo, a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Os ha concedido, dice Pablo, como un privilegio. Esa palabra no está hablando... se os ha dado simplemente. Sí, se te ha dado. Esa palabra es más profunda en el original. Se os ha concedido como un don de gracia de Dios. Haber recibido esa bienaventuranza de creer a Dios. De creer en Cristo. Creer en Cristo. Está hablando de reposar en Él. Está hablando de abandonándose cada uno al corazón y a las enseñanzas de Cristo. Se os ha concedido creer en las palabras de ese. Se os ha concedido el que dependan de su obra mediadora. Es lo que está diciendo. La forma en que esta expresión aparece en el original es la idea clara de confianza auténtica y personal en la persona del Hijo de Dios. Os ha sido concedido, se os ha sido otorgado, se os ha hecho merced y gracia de algo inmerecido. Se os ha mostrado favor, bondad, libremente, gratuitamente. A vosotros os ha sido concedido el don de creer en Cristo. Hemos visto, hermano, el libre albedrío en este estado de inocencia, el libre albedrío en estado de pecado. Veamos ahora en el párrafo 4 el libre albedrío en el estado de gracia. Vamos a leer allí, en el estado de gracia, ¿qué se nos dice la confesión? Párrafo 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Este estado de gracia es el estado donde nosotros nos encontramos ahora. Habíamos hablado del estado de inocencia, habíamos hablado del estado de pecado y ahora estamos en ese estado de gracia. El estado se refiere a la conversión del pecador a Dios cuando uno llega a ser cristiano. Este es el estado que estamos considerando ahora. Y veamos lo que se nos dice en la primera parte de este párrafo, cómo se adquiere otra vez por ese poder de la gracia de Dios aquella habilidad que se tenía, aquella inocencia que se tenía en un principio para poder escoger lo que era bueno delante de Dios. Esta libertad de la voluntad y del libre albedrío que es rehabilitado, hay que tener en cuenta tres cosas. Esa capacidad, esa habilidad se había perdido. Ahora se le vuelve a dar esa habilidad al hombre en este estado de gracia. Y hay que tener en cuenta tres cosas. Primeramente, se adquiere por la redención de Cristo. Esta habilidad nuevamente para agradar a Dios es adquirida por la redención de Cristo, por la liberación de Cristo de ese estado de esclavitud, de muerte y de ceguera,
como habíamos considerado. Dice en Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto depende de la redención de Cristo. En segundo lugar, opera ahora por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Este trabajo al cual Pablo habla aquí es el servicio a la iglesia, por supuesto, pero está hablando él de su servicio primeramente a Dios. El servicio que Dios está aceptando de él como creyente. ¿Y qué dice Pablo acerca de ese servicio que él le da a Dios? Que ahora Dios aceptará o no. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esas obras de él, esas nuevas obras que él hace para agradar a Dios, Pablo dice, no soy yo. Es la gracia de Dios para conmigo. O sea que este estado nuevamente, esta habilidad recuperada nuevamente, se adquiere por la redención y opera por la gracia de Dios. Y en tercer lugar, es debido al trabajo de Dios en nosotros. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce. Es el trabajo de Dios. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que ahora, solo bajo ese nuevo estado de gracia, nuestra voluntad y nuestros deseos pueden ser para buscar a Dios y agradarle y escoger lo que Él quiere y manda, porque Él es quien garantiza, obrando en nosotros, que nosotros voluntariamente querramos lo que Dios quiere. Es Él, es todo de Él, es de principio a fin. Él es el que por su voluntad nos hace nacer, Él es el que opera en nosotros por su gracia, Él es el que nos redime por medio de Cristo y Él es el que, debido a su trabajo en nosotros, hace que podamos nosotros agradarle a Él. Escuchen la oración de Pablo en Hebreos 13. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Es Dios quien hace eso. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Para hacer la voluntad de Dios, ahora en esta rehabilitación de nuestra habilidad, Dios tiene que hacernos aptos a nosotros para que ahora podamos cumplir su voluntad. ¿Cómo? Sigue diciendo el versículo 21, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto al hombre natural le rechinan los dientes saber que es Dios quien hace todas las cosas. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. No es que Cristo haga por nosotros, sino en nosotros para que nosotros hagamos voluntariamente la voluntad de Dios. Pero esto no es todo lo que explica la nueva situación del estado de gracia en el que están los creyentes, sino que este párrafo sigue diciendo que debido a nuestra remanente corrupción, aún en el estado de gracia, nuestra voluntad puede querer y desear y escoger también aquello que no agrada ni es de la voluntad de Dios. Y esta es la triste experiencia del creyente. Este es el origen de toda la lucha espiritual en la que nosotros estamos envueltos en este presente estado de gracia que nos encontramos ahora. Esto quiere decir que nosotros no podemos hacer con toda perfección la voluntad de Dios y no podemos querer perfectamente hacer la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza tiene ese remanente de corrupción. Hermanos, pero sí la podemos querer y desear sinceramente y realmente aquello que quiere y complace a Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano ha sido rehabilitado y vuelto a ser capacitado para querer y hacer conforme a la voluntad de nuestro Dios. Lean conmigo las palabras de Romanos capítulo 7, para que veamos nosotros, no sé cómo estoy con la hora. Estamos 10 minutos, vale.
En Romanos 7, miren aquí la disyuntiva de Pablo, donde él sí lo expresa en estas palabras, esto que acontece en el creyente. En Romanos capítulo 7, leyendo a partir del versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Aquí Pablo está reconociendo esa inclinación carnal que él tiene, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, aquí está Pablo haciendo una diferencia entre una parte y otra. Yo sé que en mí, dice él, esto es, aclara, en mi carne no mora el bien. En esta parte de mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo no está diciendo que aquí, en esta su nueva naturaleza, él no puede hacer el bien cuando él dice, pero no el hacerlo. Yo quiero, pero no puedo el hacerlo. Como si Dios solamente puso en nosotros el deseo, pero no logramos nunca. Pablo lo que está hablando aquí es de esa continuidad. Yo puedo hacerlo, no de una manera continua. Puedo hacerlo, pero encuentro eso en mí. Eso está en mí. Yo sí lo deseo, lo hago por tiempos, pero encuentro que no puedo hacerlo en otros tiempos. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ven cómo él sigue separando esas dos partes? Hay una parte que sí quiere y lo hace, hay otra parte que no lo hace y no lo quiere. Versículo 21, así que, concluye él, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él viene a reconocer que el pecado es parte de su naturaleza. Él viene a llegar a entender esto recién una vez que él ha recibido la salvación, que es lo que expresa al principio del versículo. Así que queriendo yo hacer el bien, él ve este deseo ahora, que antes no estaba en él. Hallo esta ley, ahora entiendo cómo funciona esto, que el mal está en mí. El hombre natural no puede reconocer esto. No lo puede reconocer de la manera que él lo está haciendo delante de Dios. Él puede decir, todos somos pecadores, pero hasta que esta ley no viene, hasta que esto no es hecho una regeneración en él, hasta que no le es rehabilitado esta capacidad de hacer el bien que Dios quiere, él no puede reconocer esto que Pablo está diciendo. Versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él termina exclamando, como una forma de deseo, una forma de oración a Dios: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, sigue concluyendo Pablo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de mi Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está admitiendo que estas dos naturalezas están allí. Su mente fue renovada, él tiene deseos nuevos en él de agradar a Dios y Dios los recibe. Pero él reconoce que también está la carne y la ley del pecado todavía sigue obrando en él. Y este clamor de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, nos lleva al quinto y último párrafo, que es el párrafo 5, que es el libre albedrío en el estado de gloria. Dice el párrafo 5, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre solo para el bien, únicamente en el estado de gloria. Perfectamente y únicamente el bien, sin resquicio de mal, solamente en el estado de gloria. En el estado de gloria, nuestra capacidad de libre albedrío alcanza la perfección. Mucho más perfecta que en el estado de inocencia.
alcanza la perfección. El clamor de Pablo por fin es alcanzado. Y este estado de diferencia de los dos anteriores en los siguientes aspectos, con respecto al estado, por ejemplo, de gracia, ¿qué diferencia tenemos de este estado de gloria, en el cual nosotros estamos ahora, el estado de gracia? En este estado de gloria no habrá dualidad. No habrá dualidad, no habrá corrupción remanente, y por eso solo queremos hacer el bien de forma perfecta y absoluta. No habrá luchas, no habrá tentaciones, no solo porque no la encontraremos, no estarán por ningún lado las tentaciones, no habrá un tal tentador que venga a tentarnos, sino porque nuestros deseos y nuestra voluntad solamente se inclinarán hacia el bien y hacia lo que agrada y complace a nuestro Dios. Ya no habrá tal cosa como un viejo hombre, como dice Pablo, luchando allí en mi interior, queriendo hacer valer todavía esa ley del pecado. No habrá dualidad en este estado de gloria, a diferencia del estado de gracia que estamos ahora. Pero aún habrá una diferencia más con respecto al estado de inocencia. ¿Se les ocurre cuál es esa diferencia? El estado de gloria tiene una diferencia con el estado de inocencia en el principio. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Se les ocurre? No pueden escoger el mal. En la inocencia sí. Pero ¿cuál es la palabra que usamos nosotros? ¿Cómo Dios los creó a ellos? Mutable. Mutable. La diferencia que hay en el estado de inocencia al de gloria, que nosotros ya no seremos mutables. Ya no seremos cambiables en esa forma gloriosa en la cual entraremos delante de Dios. Allí, durante aquel estado de inocencia, la libertad de la evolución del hombre estuvo sujeta a un cambio, y realmente cambió cuando el hombre cayó. Pero en ese estado de gloria no habrá cambio ya jamás en nuestro libre albedrío. Ya no habrá cambio, sino que se querrá solo y únicamente lo que sea lo bueno y agradable a Dios, y sin posibilidad de que jamás le pase lo que pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén, que es esa vuelta hacia el mal. Ya no sucederá tal cosa. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y lo que compone esa herencia es incluso nuestra condición, hermanos. Esa herencia incluye también nuestra condición. Nuestra condición será incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Inmarcesible significa inmarchitable, que nunca va a perder su gloria. Estas son las cosas que nosotros debemos de saber con respecto a nuestra libertad y nuestra capacidad de elección. Y estas enseñanzas nos debieran hacer meditar y estudiar con cuidado, porque es así como nosotros entenderemos y encajaremos mejor todo lo que hemos venido diciendo con respecto a Dios, y lo que diremos también más adelante con respecto a las demás cosas. Entender y tener bien claro cuál es el tema de este capítulo 9, que es el libre albedrío. Y esto también nos será de base para que nosotros sepamos cómo predicar el Evangelio, sabiendo en qué condición está el hombre, en qué condición está su elección por Dios, y que es por Dios, es por la voluntad de Dios, no es por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, como hemos dicho, que los hombres pueden ser salvos. Y a la luz de esto, entonces, también, no nos creamos tan libres como creemos nosotros que somos, o como se nos quieren hacer creer, o con tantos derechos, hermanos, como nos creemos tener, porque la realidad es que nuestra libertad y nuestra volución por nosotros mismos siempre ha sido para darle la espalda a Dios y andar en contra de su voluntad. Esa es nuestra inclinación. Solo Cristo nos puede hacer verdaderamente libres, restaurando en nosotros la capacidad, esa habilidad para poder escoger voluntariamente el acercarnos y vivir agradando a Dios en todo. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia.
Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por poder con libertad abrir las Escrituras y poder escuchar la voz de Cristo una vez más. Señor, queremos glorificarte a ti, porque toda la obra de la salvación es tuya, Señor. Toda la gloria, la honra, el poder, toda la capacidad, todo don, Señor, es tuyo. Eres tú quien has comenzado, eres tú quien lo finalizarás. Tú eres el alfa y el omega, eres el principio y el final. Y en el fin de los siglos, oh Señor, toda la gloria será dadas a ti por Jesucristo. Queremos darte gracias por tu iglesia, oh Señor, porque por tu voluntad a cada uno de los que estamos aquí nos has hecho renacer para una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias porque en Él nosotros somos redimidos y libertados de nuestra esclavitud, de nuestra muerte y de nuestra ceguera en cuanto a las cosas de tu reino. Señor, y no solamente eso, sino que mientras estamos aquí en esta tierra, en este estado de gracia, aún tú nos sigues capacitando, aún tú eres el que obras en nosotros, aún tú eres el que nos dotas y nos capacitas de todo lo bueno por medio de tu Espíritu para que podamos hacer avanzar el reino de Cristo en este mundo. Oh Señor, perdona nuestros pecados y te suplicamos que tú obres en tu iglesia de tal manera que podamos crecer y madurar en todo conocimiento para que podamos, Señor, hacer visibles esa obra de Cristo en nosotros, llevándote a ti, Señor, lo que tú te mereces, esas obras que tú esperas de nosotros. Que podamos mortificar nuestros pecados también, Señor, porque tú nos has dado por tu Espíritu esa capacidad también. Gracias por tu palabra, oh Padre. Gracias, oh Señor, por salvarnos como lo has hecho. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.